Hoy nos sumergimos en un texto que, aunque breve, tiene una intensidad increíble. El libro de Habacuc. Tenemos delante un comentario exegético muy detallado que nos va a servir de guía, pero la misión es clara. Sí. Queremos entender el viaje de este profeta. Y es un viaje que, aviso, empieza con una queja casi furiosa contra Dios y termina en un lugar, bueno, totalmente inesperado. Es que Habacuc es, sobre todo, un libro de una honestidad brutal. No es un tratado teológico pulcro y ordenado. Es el registro de una lucha real. Ajá. Y para entender esa lucha, hay que situarse en su momento. Estamos en Judá, alrededor del año 610 a.C. Vale. El gran imperio, el matón del barrio, que era Asiria, se ha derrumbado. Y están haciendo una nueva superpotencia, Babilonia, liderada por los caldeos. Hay una sensación de fin de una era y a la vez de pánico ante lo que viene. Polvorín. Ahí aparece nuestro profeta. Por cierto, me llama mucho la atención su nombre, Habacuc. Sí, Proviene de una raíz hebrea que significa abrazar. ¿Qué nos dice eso? Es una pista sobre su carácter. O sea, ¿es un abrazo de consuelo o el agarre de una lucha? pues yo creo que esa es la pregunta clave y la tensión que recorre todo el libro. Es ambas cosas. ¿Ah? Es un hombre que se aferra a Dios, pero lo hace luchando, ¿sabes? Exigiendo respuestas. Ajá. No es una fe pasiva para nada. Y esa tensión se ve en su propósito. Por un lado, está desesperado por la corrupción y la violencia que ve dentro de su propio pueblo. Dentro de Judá. Exacto. Y por otro, tiene que procesar la aterradora solución que Dios le va a presentar. Entiendo que su mensaje caló hondo porque es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento. Se ve que su lucha no era solo suya, no, que resuena a través de los siglos. Especialmente una que va a ser el eje de toda nuestra conversación. El justo por su fe vivirá. ¿La gran frase? Pero para llegar a esa conclusión, primero hay que pasar por el fuego de la duda. Pues vayamos a ese fuego. El primer capítulo arranca sin preámbulos, con una queja directa, casi un puñetazo sobre la mesa. Habacuc mira a su alrededor, en el reinado de Joaquim, y lo que ve le revuelve el estómago. Sí, violencia, injusticia. Traición. Le grita a Dios, ¿hasta cuándo clamaré y no irás? Suena a que la ley se ha vuelto papel mojado y la justicia es una farsa. Es el grito intemporal de quien sufre al ver que el mal parece ganar siempre. ¿Por qué me muestras un mundo roto y parece que no haces nada? Y aquí viene el primer giro dramático, porque Dios responde. Ajá. Pero su respuesta es posiblemente más perturbadora que el problema inicial. Desde luego. Dios le dice que va a hacer algo tan increíble que no lo creería si se lo contaran. Y ese algo es, yo levanto a los caldeos. A ver, un momento. Sí, La solución de Dios a la injusticia interna de Judá es soltar sobre ellos a un ejército invasor conocido por ser una máquina de crueldad. Me cuesta ver la lógica, la verdad. y a Habacuc también. Este es uno de los mensajes más difíciles y a la vez más modernos del libro. A veces la intervención divina no es un consuelo fácil, sino un desafío aún mayor. Incomprensible. Totalmente. Y la descripción que hace de los caldeos es deliberadamente aterradora. Los llama gente amarga y presurosa, una nación que es su propia ley, que no responde ante nadie. Las imágenes son brutales. Sus caballos más ligeros que leopardos y más agudos que lobos de tarde, que son los más hambrientos. Exacto. Y dice que avanzan como el viento solano, el simún del desierto que lo abrasa todo. No son un ejército, son una plaga. Son una fuerza de la naturaleza desatada. Y precisamente por eso Habacuc se queda en estado de shock. Su primer problema era la inacción de Dios. Ahora su problema es la acción de Dios. Claro, Y esto le lleva a su segunda queja, que es muchísimo más profunda. claro, es como si le dijera a Dios, vale, vas a actuar, pero así, usando a estos bárbaros, la pregunta que lanza es demoledora. Es tremenda. ¿Cómo es posible que un Dios limpio de ojos para ver el mal use como instrumento a una nación infinitamente más malvada que su propio pueblo? A pesar de sus pecados, dice Habacuc, Judá es más justo que él. Y la metáfora que usa para expresar este horror es brillante. Acusa a Dios de tratar a la humanidad como si fueran peces del mar, Sin pastor. sin pastor, sin nadie que los defienda. Y en ese mar, el rey caldeo es un pescador implacable que lanza su red, su anzuelo y arrasa con todo feliz con su captura. Pero el detalle que a mí me parece increíble es lo que viene después. Dice que el caldeo, el pescador, hará sacrificios a su red.
¿Qué significa eso exactamente? ¿No está adorando literalmente una red de pesca? ¿O sí? No, es una metáfora potentísima. Significa que el rey de Babilonia atribuye su éxito y su poder a sus propias armas, a su estrategia militar, a su dios ídolo, Bel. O sea, deifica su propio poderío. Exacto. No tiene la menor conciencia de ser un instrumento en manos de un dios superior. Él es su propio dios. Y eso es lo que a Habacuc le resulta intolerable. Entiendo. El problema no es solo la violencia, es la arrogancia absoluta del que la ejerce. Y por eso el capítulo termina con esa pregunta que queda ahí flotando en el aire. ¿Vaciará por eso su red? O sea, ¿va a salirse con la suya para siempre? ¿Nadie va a parar a este tirano? Es una pregunta que exige una respuesta. Y el profeta, en lugar de hundirse en la desesperación, adopta una postura fascinante para esperarla. Sí, eso me encanta del inicio del segundo capítulo. Dice: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué se me dirá». Se planta como un centinela en una atalaya. Tal cual. No huye de la duda, sino que se instala en ella, vigilante, esperando una explicación. Es una imagen de fe activa y paciente. Y la respuesta de Dios llega con una instrucción muy concreta. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Ojo, que aquí el comentario aclara algo interesante. A ver. No se trata de que se pueda leer mientras se corre, literalmente, sino que el mensaje debe ser tan nítido y tan urgente que quien lo lea sienta el impulso de... De correr a difundirlo. Exacto. Esa es la idea. Y... Pero también le advierte que la cosa va para largo. Aunque la visión tardará, espéralo. Esto no es una solución de hoy para mañana. No, requiere paciencia y fe. Y justo ahí, en medio de esa llamada a la paciencia, suelta la frase que, como decíamos, se convertirá en el corazón de todo el libro. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un contraste absoluto. A ver si lo entiendo bien. Por un lado está aquel cuya alma no es recta, que Sí. sería el caldeo, ¿verdad? El caldeo, claro. Hinchado de orgullo, confiado en su propio poder, inestable. Y por otro, el justo, el creyente de Judá que en medio de todo el caos encontrará vida, encontrará estabilidad, no en sus circunstancias, sino en su fe, en su confianza en la promesa de Dios. Exacto. Esa es la respuesta al dilema. La supervivencia y la vida verdadera no vienen de la fuerza militar o de la riqueza, sino de una confianza perseverante en el carácter de Dios, incluso cuando no se entiende absolutamente nada. Ya. Y para demostrar por qué el caldeo es inestable, el resto del capítulo es una demolición sistemática de su imperio a través de 5 ayes. Entiendo que estos 5 ayes no son solo una lista de quejas, sino que atacan el núcleo mismo de la mentalidad babilónica. Su avaricia, su violencia y, sobre todo, su arrogancia. Precisamente. Son como un canto fúnebre sarcástico que las naciones oprimidas cantarán cuando Babilonia caiga. No hace falta repasarlos todos uno por uno, pero fíjate en un par que son especialmente reveladores. Por ejemplo, el segundo ay. ¿Vale? Es contra el que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. La imagen del nido en alto es muy visual. Quiero construir una fortaleza inexpugnable, ¿no? Estar a salvo de todo mal, pero lo hace con sangre y con rapiña. Y el castigo es poético y terrible. Dice, la piedra clamará desde el muro, y la tabla de madera le responderá. ¡Wow! La propia casa que ha construido con injusticia se convierte en un testigo de cargo contra él. O sea, su seguridad es una ilusión que se volverá en su contra. Y el cuarto ay es también muy gráfico. El que emborracha a su vecino para ver su desnudez. Entiendo que no habla de una fiesta que se va de las manos, ¿verdad? No, para nada. Es una metáfora de la geopolítica babilónica. Se refiere a cómo seducían a otras naciones, las incitaban a alianzas o a guerras, para luego, una vez debilitadas y ebrias, humillarlas y despojarlas. Entiendo. El castigo es un giro kármico perfecto. Bebe tú también. La copa de la ira de Jehová volverá a ti. La humillación que infligiste te será devuelta. Y todo esto culmina en el quinto ay, que es una burla directa a la base de toda esa arrogancia, la idolatría. Se ríe de los ídolos de madera y metal, mudos, sin vida. Sí, Y justo después de esa burla, lanza el contraste final que cierra el capítulo. un contraste que es como un trueno. Después de hablar de ídolos impotentes, de nada, declara, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¡Qué potente!
Es que frente al ruido de los imperios y la falsedad de los ídolos, la única respuesta adecuada ante el Dios verdadero es el silencio reverente. La partida se juega en otro tablero, uno que el caldeo ni siquiera puede concebir. Y este silencio nos lleva directos al tercer capítulo. Y aquí el cambio de tono radical. Pasamos de la queja y del juicio a una canción, una oración poética. Sí. Los términos musicales que aparecen, como Sigionot o Selah, indican que esto no es una reflexión privada, sino un himno compuesto para ser cantado en público. Es un salmo en toda regla, una pieza litúrgica, y muestra que Habacuc ha llegado a un nuevo lugar. Empieza con las palabras: «Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí». Ya no está enfadado. Algo increíble. En lugar de mirar al futuro incierto, se lanza a recordar el pasado. El resto del capítulo es un despliegue de imágenes potentísimas sobre cómo Dios ha actuado en la historia para salvar a su pueblo. Ahí está la clave de su transformación. Su fe ya no se basa en entender el porqué de lo que está a punto de pasar, sino en recordar el quién. Apela a la memoria histórica como fundamento de la esperanza. Claro. Recuerda la majestuosidad de Dios en el Sinaí, su poder sobre la naturaleza para decir: el Dios que abrió el Mar Rojo y detuvo el sol para Josué es el mismo Dios en el que confío hoy. Y las imágenes son de una belleza sobrecogedora. Dios vendrá de Temán, su gloria cubrió los cielos, su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Es increíble. Habla de cómo las montañas eternas se desmoronan a su paso y el océano profundo alza sus manos como en señal de rendición. Es una teofanía, una manifestación de Dios en toda su gloria cósmica. Y aclara que toda esa demostración de poder no era una rabieta contra la naturaleza, no. El texto pregunta retóricamente: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? La respuesta es no. Todo ese poder se desplegó con un propósito muy claro. ¿Cuál? Para la salvación de tu pueblo, para salvación con tu ungido. Dios se revela como un guerrero divino que lucha por los suyos. Y después de todo este viaje por la memoria, de recordarse a sí mismo quién es Dios, el profeta aterriza en su propia realidad y llega a la conclusión personal, el clímax de todo el libro. Es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia. Es el destino final de su viaje. Y es importante ver que reconoce el terror que siente. No lo niega. No, para nada. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios. Siente el miedo físicamente, y sin embargo, desde ese lugar de terror, hace la declaración de fe más radical que se pueda imaginar. Es que hay que leerlo. Versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es la ruina total. La ruina absoluta. Y dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una declaración de independencia espiritual. Su alegría, su gozo, ya no dependen de las circunstancias. No dependen de la economía, ni de la seguridad nacional, ni de la cosecha. Nada. La fuente de su alegría se ha trasladado de las cosas de Dios a el Dios de las cosas. Es una confianza absoluta anclada únicamente en el carácter de Dios, pase lo que pase. Y el libro se cierra con una última imagen preciosa. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pone mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué simboliza esta imagen de los pies de cierva? Las ciervas y las gacelas son conocidas por su agilidad, por su seguridad para moverse por terrenos escarpados, peligrosos. Terrenos difíciles. Sí. La imagen simboliza que Dios le da la capacidad no solo de sobrevivir al desastre que viene, sino de moverse a través de él con una seguridad y una gracia que no provienen de él mismo. Lo saca del valle de la desesperación y lo coloca en un lugar de seguridad y perspectiva, en las alturas. Entonces, si tratamos de resumir el viaje, ¿qué es lo que hemos visto? Empezamos con un hombre honesto que le grita a Dios por la injusticia que ve. Y recibe una respuesta que le confunde y le horroriza todavía más. Una respuesta que además le exige esperar y confiar en una promesa invisible en medio de una catástrofe muy, muy visible. Pero al final, a través de la memoria y la oración, llega a un lugar de confianza total. Una confianza que no niega el miedo, para nada, pero que elige alegrarse no en lo que ve, sino en quien sabe que es Dios. Creo que esa es la esencia. Habacuc valida la lucha humana con la fe.
No nos dice, no dudes, no preguntes. Al contrario, nos muestra que la duda honesta y la queja apasionada pueden ser el camino hacia una fe mucho más profunda, mucho más resiliente. Claro. El mensaje final es que, aunque los planes de Dios nos parezcan incomprensibles o lentos, la única forma de permanecer en pie es viviendo por la fe en su bondad y su soberanía. Y me quedo con una última idea para reflexionar. En el momento de mayor angustia, cuando siente el terror en sus propias entrañas, la reacción de Habacuc es componer un himno, una obra de arte. Sí, es muy curioso eso. ¿Qué nos dice eso de la relación entre la creatividad, la fe y el sufrimiento? Puede que el acto de crear, de escribir un poema o una canción en medio del caos, no sea una simple distracción, sino un acto de fe en sí mismo, una forma de imponer un orden, una belleza, en un mundo que parece haberse vuelto loco, incluso antes de tener todas las respuestas. Es algo en lo que pensar.